Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Estamos grabando. Hoy es lunes 17 de octubre. Vamos a comenzar la reunión de hoy y vamos a empezar con un tema que, a ver, un segundo, ¿a dónde está? ¿Por qué no lo veo? A ver, denme un minuto, por favor. Un minuto. O sea, un segundo, por favor. Estamos cerrando. Un minuto y comenzamos. ¿Podemos verlo? No entiendo por qué no puedo verlo. Eh, a ver, un minuto, por favor. Un segundo, un segundo. Ya sé por qué no. Bueno, ahora sí, no podía verlo por... Bueno, ¿cómo andás, Elizabeth? Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Vamos a empezar la reunión de hoy. Y lo que vamos a ver es un tema que, eh, a ver, la idea nuestra, digamos, de todos los talleres, todos los seminarios que nosotros estamos desarrollando, la idea es tratar de darle un enfoque más que nada práctico, ¿sí? O sea, más que nada es tratar dentro de lo posible de transmitir experiencias. Si bien nadie vive de experiencias de otro, pero esto creo que ya se los dije, si de pronto a mí me fue bien yendo por la derecha, es muy probable que a ustedes también les vaya bien si van por la derecha. Por supuesto que esto después ustedes, cada uno lo va a evaluar, ¿sí? Y va a decir, bueno, ¿qué hago? ¿Voy por la derecha? ¿Voy por la izquierda? Entonces, bueno, está viendo que cada caso, o sea, en este tema, en todo lo que es tema tributario, de pronto no hay una receta de cocina, ¿está? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cada caso en particular lo tenemos que analizar, ¿tá? Esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, ¿sí? O sea, nosotros es importante la jurisprudencia, no cabe ninguna duda, pero eso no tienen que dudarlo ustedes. Más, quizás una de las falencias que hay, sobre todo, digamos, en lo que es no tanto el abogado, pero sí el contador público, tiene una falencia que eh, ve muy poco lo que es la jurisprudencia. ¿Ah? Entonces, bueno, la mayoría se quedan con lo que es la parte netamente administrativa, no le da la importancia que realmente se merece lo que es el fallo jurisprudencial, eh, sabiendo que uno aprende mucho, ¿sí? O sea, la idea acá es aprender, ¿cuál es nuestro objetivo que nos habíamos planteado? Es aprender impuestos a partir del fallo jurisprudencial. ¿Tá? Entonces, bueno, por eso es que estamos analizando distintos tipos de casos. ¿Tá? Para la gente que se conecta por primera vez, bueno, después yo le voy a pasar el canal abierto, ¿sí? Donde van a poder ver, ¿sí? Las reuniones anteriores, ¿sí? Y por supuesto, dentro del campus virtual también está lo que es las reuniones anteriores que van quedando grabadas.
Bueno, lo que yo les pido es que traten de participar dentro de lo posible, ¿sí? Que lo discutamos a esto, que opinen, para darle una mayor riqueza, ¿sí? Y, ojo, acá voy a dar mi punto de vista, ¿sí? El doctor Preis va a dar su punto de vista. En algunos casos, sí, se va a tratar de, bueno, vamos a ver, digamos, opiniones, ¿sí? De tributaristas. Entonces, bueno, pero acá lo que tiene que prevalecer es la opinión de ustedes. ¿Por qué? Y porque el cliente es de ustedes. ¿Está? Nadie sabe mejor que el mismo contribuyente, ¿sí? De su situación fiscal que el contador del contribuyente. Entonces, ¿qué pasa? No hay nadie mejor para poder opinar y saber si realmente se puede aplicar lo que pasó, por ejemplo, ¿sí? A esta empresa, Central Puerto Sociedad Anónima, ¿sí? Que hay un fallo acá de la Cámara Nacional Contencioso Administrativo Federal. O sea, se adapta, nos sirve o no nos sirve. Puede ser que sí, o puede ser que no. ¿Está? Pero la opinión del fisco, en un caso similar al nuestro, es importante. ¿Está? Es importante. No solamente porque nos puede hacer ganar un caso, sino que nos puede ahorrar costos. ¿Está? Nos puede, a ver, hacer ahorrar tiempo, ¿sí? Y bueno, nosotros sabemos que en los negocios el tiempo es dinero. Entonces, bueno, eso digamos un poco lo quería plantear para que ustedes lo tengan en cuenta. Sí, bien. Bien, vamos a analizar un caso del impuesto a las ganancias del ajuste por inflación. Esto es algo que a ustedes les va a ser importante tenerlo en cuenta. ¿Está? Eh, sobre todo, si ustedes tienen casos que sean previos al año 2018, ¿está? O sea, puede ser que de pronto eh, la AFIP, ¿sí? Tenga algún caso, ¿sí? Sobre todo de ganancias, que sea anterior al 2018. ¿Por qué le digo antes del 2018? Porque después del 2018 es cuando se restablece la aplicación del ajuste por inflación. Por supuesto que se restablece un poco como diría mi abuelo, a los ponchazos. ¿Está? ¿Por qué? Porque de pronto o sea, lo que es 2018, 2019, 2020, ¿sí? 2020, hubo diferimiento, ¿sí? De lo que es del efecto del ajuste por inflación. ¿Sí? Ya vamos a hablar de eso. Lo que nosotros tenemos que decir acá es lo siguiente. Acá se plantea la confiscatoriedad. ¿Por qué está relacionado lo que es la confiscatoriedad con lo que es el ajuste por inflación? En primer lugar, nosotros lo que debemos tener en cuenta es que la FIP es enemiga, ¿sí? Enemiga del ajuste por inflación. ¿Está? ¿Por qué? Porque va en desmedro de la recaudación. O sea, que de pronto la FIP nos esté negando, ¿sí? Lo que es el reconocimiento del ajuste por inflación es ni más ni menos, que de pronto venga la FIP y nos diga, mira, los sueldos de la gente de, no sé, de administración, no podés considerarlo en el balance impositivo. ¿Está? Entonces dirán, pero pará. Eso es un barbarazo. ¿Por qué un barbarazo? Porque ¿qué es lo que reconoce
la AFIP como gasto y que yo lo puedo deducir, ¿sí?, en el balance impositivo. Se conoce como gasto toda aquella erogación, ¿sí?, que esté relacionada, ¿sí?, relacionada con el objeto del negocio y que sirva para obtener, mantener, conservar la ganancia grabada. ¿Está? O sea, que yo, la AFIP, venga y me diga que no puedo tomar los sueldos de un determinado sector de la empresa, es una aberración, es una locura. ¿Está? O sea, va en contra del mismo texto de la ley. Con la inflación pasa lo mismo. ¿Está? Pasa lo mismo. Lo que pasa, nada más que, por supuesto que tengo que hacer una salvedad, en virtud que eh, hay otros factores externos, ¿sí?, que se plantearon en el ajuste por inflación. Entonces, que de pronto, yo no pueda tomar en consideración una determinada erogación, ¿sí?, hace que yo esté pagando, o sea, la consecuencia directa que va a tener es que yo voy a estar pagando más impuesto a las ganancias, ¿sí? Entonces, acá lo que tenemos que analizar, ¿sí?, es lo siguiente. A ver, denme un minuto. A ver, a ver. Bien. Bueno, acá lo que vamos a analizar, ¿sí?, es lo que es, dentro de lo que es el impuesto a las ganancias, ¿sí? Bueno, como dije, se toma acá la confiscatoriedad, ¿sí? Porque, eh, a ver, un segundito. Bien. Porque no podemos tomar un determinado, ¿sí?, una determinada erogación. Eso hace que nosotros tengamos que pagar más impuesto a las ganancias. ¿Está? Entonces, yo dije hace unos minutos que, que yo no tome, por ejemplo, un gasto es similar a que yo no pueda tomar el ajuste por inflación. Y acá se da una particularidad. Y ya vamos a ver cuál es esa particularidad. Analicemos un poquito este caso. Porque este caso es Central Puerto Sociedad Anónima, ¿sí? Es un fallo de la Cámara Nacional Contencioso Administrativo Federal, ¿sí?, del año 2019. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Bueno, en Buenos Aires, a los 3 días del mes de septiembre del 2019, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones en los Contenciosos Administrativos Federal, para resolver en auto Central Puerto Sociedad Anónima contra AFIP DGI sobre Dirección General Impositiva. Siempre recuerden, ¿sí?, nosotros tenemos que analizar, ¿sí?, analizar cuáles han sido los hechos. ¿Tá? Entonces, acá, la empresa presentó sus declaraciones juradas del impuesto a las ganancias durante los periodos 2008, 2009 y 2010, en los que no computó el mecanismo de ajuste por inflación, reclamando, ¿sí?, ahora, ¿sí?, o sea, al momento de presentar la demanda, su aplicación, ¿sí? ¿Qué es lo que hizo? Plantea la inconstitucionalidad del artículo 39 de la Ley 24073, sus normas complementarias, en tanto impidan aplicar el mecanismo de ajuste por inflación. También plantea la inconstitucionalidad del artículo 4 de una resolución del Ministerio de Economía, que es la resolución 314 del año 2004, en lo que se refiere a la tasa de interés fijada para la repetición. Después hay que buscar un dictamen, ¿sí?, el 474, donde la FIP evalúa
la validez de esa resolución ministerial. ¿Está? Bien. ¿Qué es lo que pasó acá? En lo que se refiere a la aplicación del ajuste por inflación, la jueza de primera instancia hizo lugar a la demanda, ¿sí?, ordenando restituir la suma reclamada en concepto de impuesto a las ganancias. A tales efectos, ¿sí?, se aplica la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia en el caso Candy, ¿sí? Candy Sociedad Anónima es un fallo que ustedes lo tendrían que saber de memoria, más o menos. Porque realmente es un, como le gusta decir al doctor Previch, es un leader case, ¿sí? Y acá, en este fallo, bueno, se aplica esta doctrina y se utiliza el dictamen pericial contable producido en el expediente, sosteniendo que existía una desproporción entre la ganancia determinada en función de las normas vigentes y la que resultaba de aplicar el ajuste por inflación, configurándose el supuesto de confiscatoriedad. ¿Está? Y acá estamos hablando de supuesto de confiscatoriedad. Entonces, la FIP apela, ¿sí?, esta decisión, donde sostiene que, ¿sí?, en primer lugar, la sentencia de la jueza permite la aplicación de un régimen que en ese periodo se encontraba suspendido. O sea, 2008, 2009, 2010, estaba suspendido el ajuste por inflación. Y que la situación de la empresa, de Central Puerto, era diferente a la de Cádiz. ¿Sí? Eso es lo que dice la FIP. En primer lugar, ¿sí?, 2008, 2009, 2010, no se aplica el ajuste por inflación. Dos, el fallo Candy, ¿sí?, es diferente. ¿Por qué? En primer lugar, ¿sí?, en primer lugar, no está acreditada la confiscatoriedad que sostiene Central Puerto. ¿Está? Eso es lo que dice la FIP. ¿Qué más dice la FIP? O sea, se justifica este concepto porque dice que en esta sentencia se tomaron en cuenta conceptos improcedentes, ¿sí?, que llevaron a obtener alícuotas desproporcionadamente altas, pues permite ajustar por inflación las amortizaciones de los bienes muebles e inmuebles, ampliando erróneamente el criterio utilizado en Candy. ¿Está? Repito lo que plantea la FIP. La FIP dice que no es lo mismo lo que pasa en Central Puerto, lo que pasó en Candy, con lo que está pasando en Central Puerto. ¿Por qué? Porque dice que se llevó a obtener alícuotas desproporcionadamente altas, pues permitió, o sea, la jueza permitió ajustar por inflación las amortizaciones de los bienes muebles e inmuebles, ampliando erróneamente el criterio utilizado en Candy. Sostiene que en el dicho precedente, o sea, en Candy, la Corte dispuso la aplicación del título 6 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, pero en ningún momento se expidió sobre la vigencia de los artículos 83 y 84 referidos a la amortización. Y ese es el primer, digamos, lo primero que dice la AFIP. ¿Está? Es lo primero. Lo segundo, ¿sí?, es que en el periodo fiscal, ¿sí?, 2002, que fue el que dio lugar al precedente de Candy, los índices de inflación eran significativamente importantes por la grave situación económica que se daba en ese momento, lo que no se presentó en los periodos 2008-2010 de esta causa. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto, ¿sí?, esto, a ver, un minuto, es lo que plantea este caso, ¿sí? Entonces, acá nosotros, más allá de, bueno, yo lo que les pido, por favor, que después lean bien, detenidamente, ¿sí?, los hechos
¿sí? Lo que acá vamos a plantear es lo siguiente, ¿sí? Eh, el ajuste por inflación, en este caso es el ajuste por inflación impositivo, ¿está? No es lo mismo el ajuste por inflación contable que el ajuste por inflación impositivo, ¿está? No tiene nada que ver una cosa con otra, ¿está? La forma del cálculo es diferente, ¿sí? Nosotros cuando hacemos el ajuste por inflación contable, estamos aplicando un método que es integral. Nosotros en el ajuste por inflación impositivo estamos tomando, ¿sí?, dos aspectos, ¿sí? Lo que es, por un lado, ¿sí?, un ajuste estático y un ajuste dinámico. ¿Está? Entonces, acá, ¿qué es lo que planteo? Y estos son los hechos que nosotros tenemos que analizar. Lo que plantea acá, ¿sí?, lo que se plantea acá, la FIP, es, en primer lugar, ¿sí?, el tema de las amortizaciones, ¿sí? El ajuste, ¿sí?, que se tiene que hacer en las amortizaciones, que dice que eso no se dio en el fallo Candy. Y esto es lo que yo le decía a ustedes al principio, que o sea, cuando hablábamos de lo que es que esto no es una receta de cocina, en primer lugar. En segundo lugar, el hecho que exista, ¿sí?, un fallo sector o un fallo, digamos, líder, por llamarle así, no implica necesariamente que a nosotros nos va a ser útil. ¿Por qué? Porque tenemos que ver los hechos. Entonces, acá, ¿sí?, lo que plantea en este caso, Central Puerto, ¿sí?, es que por la no aplicación se da la confiscatoriedad. Ahora, en este fallo Candy, ¿sí?, ¿qué es lo que nosotros debemos tener en cuenta? ¿Sí? Que acá parte, ¿sí?, de una pericial contable, ¿sí? O sea, es una forma de prueba la pericial contable. ¿Qué es la pericial contable? No es otra cosa, ¿sí?, que el trabajo, la demostración que hace, en este caso particular, una persona que es especialista, ¿sí? O sea, el especialista en ver el ajuste por inflación no es otra cosa que un contador público. Si fuera algo, no sé, qué sé yo, algo, no sé, eh, eh, no sé, que trabaje, por ejemplo, con la psiquis de los empleados, por ejemplo, bueno, ahí será, digamos, un psicólogo, un psiquiatra. O sea, cada perito es especialista en su área. Entonces, acá en Candy, sí, hubo una pericial contable que fue fundamental. ¿Fundamental para qué? Para demostrar la confiscatoriedad. ¿Está claro? Entonces, acá, ¿sí? Está bien, sí hubo una pericial contable. Pero ¿qué es lo que dijo la FIP? Dijo, o sea, lo que plantea la FIP, ¿sí?, en el por qué no está de acuerdo, ¿sí? No está de acuerdo, ¿sí?, porque se está tomando, ¿sí?, las amortizaciones. ¿Está? Al indexar las amortizaciones, ¿qué es lo que pasa? Y se está tomando un mayor valor. ¿Está? Entonces, al tomar un mayor valor, ¿qué es lo que pasa? Se toma, o sea, a ver, partamos lo siguiente. ¿Qué es una amortización? Una amortización, ¿sí?, no es otra cosa que la desvalorización de nuestros bienes de uso, instalaciones, ¿sí?, y algunas inversiones en particular que podamos tomar. En este caso, ¿sí?, acá estamos hablando de
de las amortizaciones sobre los bienes de uso. ¿Sí? A ver, denme un minuto. Toma las amortizaciones de, claro, bienes muebles e inmuebles, ¿sí? Que forman parte, ¿sí? Forman parte de nuestro activo fijo, ¿sí? Entonces, la amortización no es otra cosa que el desgaste, ¿sí? Yo tengo, por ejemplo, un vehículo, ¿sí? Y un vehículo, ¿sí? Tiene un periodo, un lapso, en el cual yo lo voy a ir amortizando, ¿sí? O sea, amortizar significa que yo voy a tomar en cuenta, ¿sí? La desvalorización de los bienes que yo tengo. ¿Está? Ahora, esa desvalorización, que implica una pérdida, ¿está? ¿Por qué? Y porque no es lo mismo el valor de una, no sé, de una camioneta con la cual hacemos reparto, que sea modelo 2022, que una 2020. ¿Está? O sea, acá nuestro sentido común nos está diciendo que de pronto la que tiene la del año 2020 vale menos que la 2022. ¿Por qué? Y por el uso. ¿Está? Por el uso, por el desgaste propio del uso. Entonces, esa desvalorización, yo la descuento del impuesto a las ganancias. ¿Está claro, chicos? Entonces, eso ajustado me va a dar un valor mayor. Y eso es lo que dice la FIP. ¿Está? Eso es lo que plantea la FIP. Por eso, acá habla del cómputo de las amortizaciones. ¿Está? Bien. Entonces, yo lo que les pido, ¿sí? Bueno, acá, acá está un poco lo que ya había comentado. Sí, contra este pronunciamiento apela la FIP, expresa agravios, sí, sostiene que la sentenciante, la jueza, permite la aplicación de un régimen que se encuentra suspendido. La situación de la actora es diferente a la del fallo Candy y los restantes precedentes de la Corte Suprema de Justicia. Eh, Después plantea, dictado en la misma sintonía, pues, ¿sí? Aclara, sigue profundizando más. No se encuentra acreditada la confiscatoriedad alegada por la Corte. En efecto, contrariamente a lo que sostuvo la jueza, la alícuota efectiva del impuesto a las ganancias ascendió a 32,7%, 34,80% y 39,07% respecto a los periodos fiscales 2008, 2009 y 2010 respectivamente. La magistrada tomó en cuenta conceptos manifiestamente improcedentes que la llevaron a obtener alícuotas desproporcionadamente altas, pues permitió ajustar por inflación las amortizaciones de los bienes muebles e inmuebles, ampliando en forma improcedente la doctrina Candy. Incluso si se consideraran tales ajustes, la ganancia se incrementaría y debería pagar más impuestos y no menos. ¿Está? Entonces, bueno, también en el referido precedente, la Corte Suprema dispuso la aplicación del título 6, ¿sí? De la Ley de Impuesto a las Ganancias en supuesto de confiscatoriedad, pero en ningún momento se expidió sobre la vigencia de los artículos 83 y 84 de dicha ley. ¿Sí? A ver, sigamos leyendo qué es lo más, a ver. Eh, bueno, yo les pido después, por favor, ¿sí? Léanlo detenidamente a esto, cosa que, o sea, estamos dando acá los lineamientos generales, ¿sí? Yo les pido a ustedes que después lo lean esto. Esto ya está subido al campus virtual. Eh, bueno, no quiero ponerme a leer acá todo, digamos, el fallo, pero yo lo que les pido es que ustedes, digamos, lo vean detenidamente. ¿Está? Eh, Acá esta sentencia, ¿sí? De Central Puerto es importante
¿sí? Completa el sentido, ¿sí? que le dio la Corte Suprema en el caso Kant. ¿Ya? Eh, o sea, ¿por qué? Porque define que cuando se demuestra que el impuesto a las ganancias se torna confiscatorio al superar los porcentajes razonables de imposición, es aplicable el ajuste por inflación. Entonces, bueno, o sea, en este caso concreto se presenta el efecto de las amortizaciones, que es muy frecuente en las empresas que tienen un uso intensivo, ¿sí? de activos fijos o de capital fijo. ¿Ya? Entonces, bueno, esto es algo que, bueno, yo no sé si ya esto habrá pasado la Corte Suprema, ya lo vamos a averiguar, ¿sí? Pero es importante esta cuestión, ¿sí? En primer lugar, ¿sí? Lo que tenemos que analizar es esto, ¿sí? En lo que hace al tema de ajuste por inflación, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es, sí o sí, probar la confiscación. ¿Está? O sea, acá, ¿sí? Se llega a un cliente, con este caso, bien. Acá tenemos que trabajar con el abogado para analizar, digamos, todo lo que son las cuestiones del debido derecho, adjetivo, y fundamental el trabajo del contador para demostrar la confiscatoriedad. ¿Cómo se demuestra esto? Es aplicando, ¿sí? Haciendo la liquidación del impuesto a las ganancias, ¿sí? Con lo que es eh, el ajuste por inflación y sin el ajuste por inflación. ¿Está? Entonces, bueno, eso es lo que nosotros tenemos eh, que plantear. ¿Está? Les pido, por favor, léanlo este caso, ¿sí? No es muy largo, son 6 páginas, ¿está? Y lo charlamos en la reunión que viene. ¿Está? Bien. Eh, Julio, buenas noches. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo están, chicos? Eh, no sé si lo puedes poner ahí el que te pasé yo, José. O, ¿A dónde está? Ya lo buscamos. A ver, hay un comentario. sí. Me dice Luis, me parece que no está el fallo. Yo creo que sí estaba. Ya me voy a fijar, Luis. Ya me voy a fijar, ¿sí? A ver, dame un minuto. Si querés, eh, eh, déjame que lo busque, por favor. Dale. Empezá si querés. Perfecto. Bueno, acá con el contador tratamos de hacer mucho hincapié en el tema de ajuste por inflación, porque, bueno, dada no hace falta que expliquemos que la inflación afecta mucho en el día a día de todos. Entonces, mostrarles que los contribuyentes tienen una forma de poder, de poder luchar, entre comillas, contra esa y que está todo acorde a derecho y que es una buena herramienta que podemos ofrecer a nuestros clientes. Aplicar el ajuste por inflación. Hay dos cosas que creo que quiero comentar previo a este fallo. Recién el contador mencionó cómo fue modificando previo cómo hay que tener en cuenta previo al 18 y después del 18. Y cómo el 18 es una cosa, el periodo fiscal 2018 es una cosa, el periodo fiscal 2019 es una cosa y así sucesivamente. El caso que yo les estoy por contar es del periodo fiscal 2021. ¿Qué quiero llegar con esto? Más allá de lo que diga la ley, con la reforma del 27430, que en su momento estuvo bien planificada, nada más que todos sabemos que en el 18, con el pico devaluatorio que hubo, y aparte, todo el esquema que tenía la reforma del 27430 ya de por sí cayó en desuso. Entonces, podemos ver que constantemente eh, la aplicación del ajuste por inflación que establece la propia ley de impuestos a las ganancias, ya de por sí ya es un perjuicio porque de por sí hay confiscatoriedad.
en el caso que haya ganancias. ¿Por qué les aclaro esto? Porque en este caso estamos en un periodo fiscal 2021, ya les voy a explicar muy bien de qué se trata, y lo mismo se puede aplicar al ajuste por inflación. O sea, si nosotros aplicamos el ajuste por inflación con el diferimiento que establece el periodo fiscal 18 y lo aplicamos integral, es decir, al 100%, sin los diferimientos, podemos ver que se puede dar la confiscatoriedad. Y así puede pasar en 2019, y así puede pasar en 2020, y así puede pasar en 2021. Lo que yo quiero decirles, en todos los periodos fiscales, como bien les comentaba el contador, el fisco es muy reacio a otorgar el ajuste por inflación, podremos ver que en todos los periodos fiscales podemos llegar a tener confiscatoriedad constantemente. Por eso hay que estar atento y analizar periodo fiscal por periodo fiscal y tener en cuenta la posibilidad de que, aplicando el ajuste por inflación íntegramente, sin los porcentajes y los diferimientos que establece la ley, puede ser muy confiscatorio a los contribuyentes. Nosotros creo que la clase pasada o la anterior, habíamos visto qué pasaba con las particularidades de los quebrantos. El ajuste por inflación, por lo menos los parámetros que estableció la Corte, lo establecieron dentro de la confiscatoriedad. Nosotros habíamos visto en la clase anterior que para que haya confiscatoriedad tiene que haber un impuesto a pagar. Eso quiere decir que, como vimos en el caso Feller, si el contribuyente tiene quebrantos, al no haber impuesto a pagar, la Corte no le hizo lugar al ajuste por inflación porque no hay confiscatoriedad. Pero yo les quiero mostrar este caso como para que para que sepan diferenciar bien cómo aplicarlo en cada caso puntual. Este caso, el que yo les voy a mostrar, es un caso que es una sentencia no sé si de esta semana o de la semana pasada creo que es de Edemsa contra FIP. Edemsa es la empresa que distribuye gas en la provincia de Mendoza. De electricidad, perdón. Es el Edesur o Edenor de la provincia de Mendoza. Es Perdón, una perdón. sentencia cautelar, no es una sentencia definitiva, pero yo les quiero mostrar esta como para que tengan en cuenta cómo puede aplicarse y las herramientas que podemos utilizar teniendo en casa cada caso puntual, teniendo en cuenta cada caso puntual. ¿Qué quiere decir Disculpa, hacer la Julio. empresa Edemsa? Edemsa presenta presenta la declaración jurada del periodo fiscal 2021, computándose los quebrantos del 2018 en adelante con ajuste por inflación. ¿Cuál es el fundamento que Edemsa? Así como el fundamento de las amortizaciones, lo explicó el contador, los fundamentos de los quebrantos, eh, sacando las diferencias, por supuesto, la idea es que el impuesto a la ganancia sea una ganancia real, por decirlo de una cierta forma. Entonces, lo que realiza la empresa realiza, como en el periodo fiscal 2021 le dio a pagar impuestos, esa es la diferencia con el caso Feller. El caso Feller, cuando plantea el ajuste por inflación, no le dio a pagar impuestos, le dio quebrantos. En este caso sí dio a pagar impuestos, pero los periodos fiscales anteriores tenían quebrantos. Entonces, del periodo fiscal del 2018 al 2020, ajusta por inflación de forma integral todos los quebrantos. De ahí podemos ver que sin ajustar los quebrantos, le daba, ahí en la página 7, podemos ver, que le daba un impuesto a pagar de casi 870 millones de pesos. Ahí en el penúltimo renglón. En el penúltimo. ¿Ven? Casi 870 millones de pesos le daba a pagar. En cambio, computándose por inflación los quebrantos de los periodos fiscales anteriores, de forma integral, le da a pagar 764.000. Ahí lo vemos en el último renglón. De esta manera, lo que pretendía demostrar la empresa es la no aplicación correcta y la aplicación limitada que nos da la ley de impuesto a las ganancias, le daba generaba un pago en exceso al fisco, un pago sin justa causa, de una suma exorbitante de dinero.
Un pago que en el derecho se denomina, que en el derecho se denomina un enriquecimiento sin causa. Entonces, ¿cómo decidió operar esta empresa? Esta empresa lo que hizo, bueno, realizó ese cálculo de manera previa, presentó la declaración jurada con el ajuste por inflación integral en los quebrantos del periodo fiscal 18 al 20 y dio a pagar 765.000 prácticamente. Lo presentó de esa forma. Y de igual manera fue a la justicia mediante una acción declarativa de derecho, acción declarativa de inconstitucionalidad, perdón, planteando la inconstitucionalidad de todas las normas que regulan el ajuste por inflación. Del periodo fiscal 2021 estamos hablando. Acá en el ajuste tenemos que tener muy en cuenta cada periodo fiscal, porque cada periodo fiscal tiene una norma distinta. Este es un expediente de este año. Entonces, recién está iniciándose. Conjunto con la demanda, solicitó una medida cautelar. ¿Por qué solicitó una medida cautelar? Porque esta diferencia entre lo que efectivamente pagó y lo que le daría a pagar en caso de que no se compute los quebrantos, todo por inflación, facultaría a FIP a iniciar todos los procedimientos administrativos de cobro de la deuda. Es decir, fiscalizar, determinar deuda, las posibilidades de cobros compulsivos y demás que todos conocemos. Entonces, lo que hizo el contribuyente es solicitar al juzgado, dio los argumentos de por qué tiene que computarse los quebrantos y el ajuste por inflación, y le solicitó al juzgado una medida cautelar de no innovar, para que el fisco no inicie y no procure y se abstenga de buscar el cobro de la deuda. Para que exista una medida cautelar tiene que haber dos requisitos: verosimilitud del derecho y peligro en la demora. En este caso, el juzgado de primera instancia de la ciudad de Mendoza, del Poder Judicial de la Justicia Federal de Mendoza, perdón, no hizo lugar a la medida cautelar. ¿Por qué? Porque consideró que no había peligro en la demora. ¿En qué sentido? ¿Cuál fue su fundamento? EDEMSA ya había presentado la declaración jurada con ajuste por inflación, computándose los quebrantos de impositivos. Entonces, no había riesgo en sí, no había peligro alguno. Eso es lo que consideró el juzgado. No había peligro alguno, ¿por qué? Porque ya fue presentada la declaración jurada. El contribuyente apeló a esta decisión y la Cámara, ¿qué estableció? ¿Cuál fue la conclusión que llegó? Bueno, hizo una serie de fundamentos del sistema de las medidas cautelares, de cuál es el objetivo de las medidas cautelares, que es más jurídico, pero está bueno que que lo podamos tener en claro eso a la hora de planificar un posible conflicto y de cómo lo justificamos. Pero lo que establece la Cámara es que nosotros recién hablábamos de la validez de la pericial contable. La pericial contable es la prueba por excelencia del ajuste por inflación. Sin pericial contable no va a haber no te van a dar el ajuste por inflación. ¿Por qué? Porque no puedes demostrar, la única forma de mostrar la confiscatoriedad es vía pericial contable. Eso en el juicio de fondo. Ahora, pero para tener una cautelar, las cautelares son rápidas. Las cautelares no pueden no podemos esperar hasta que se haga la prueba, hasta que se realice la prueba, todo el tiempo que ello conlleva, que de por sí las pruebas de las periciales contables en ajuste llevan mucho tiempo. No podemos esperar hasta tanto tiempo para poder tener una medida cautelar, porque hasta eso ya te fiscalizó, te determinó deuda y demás. Entonces, ¿qué hizo este contribuyente? Al inicio presentó un informe contable. En ese informe contable mostraba todo el perjuicio que la no aplicación del ajuste por inflación en el cómputo de los quebrantos le conllevaba.
Entonces, la Cámara, perdón, se basó en que mediante ese informe contable se pudo acreditar por lo menos la verosimilitud del derecho. No aclara que no está demostrada en sí la confiscatoriedad, porque para eso necesitamos un juicio. Pero por lo menos prima facie, como nos gusta decir a los abogados, por lo menos prima facie se acreditaría en principio que hay una posibilidad de confiscatoriedad. Y aclara la Cámara que AFIP en sus directivas internas o en la misma contestación de demanda o en la misma contestación de cuando le cobran traslado de la solicitud de la cautelar, AFIP aclara que es reacia a aceptar el criterio tomado por EDEMSA. ¿Por qué? Porque se está excediendo los parámetros que establece la ley de impuesto a la ganancia. Entonces, de esta manera, el juzgado lo que establece es que determina que en principio estaría acreditada esa verosimilitud de derecho. Y cuanto al peligro de demora, lo que establece acá es que si no se dicta la medida cautelar, AFIP puede iniciar todas las vías compulsivas para pretender el cobro, fiscalizarte y demás. Y vamos a la última página. Hay una linda parte, hay un lindo agregado que me gustaría hacer. Dado los montos, que aclara acá el juzgado, dado los montos que estamos manejando en este caso, página 16. Hasta ahí más, un poquito más arriba. Ahí podemos ver el objetivo de la medida cautelar. Subí un poco, subí hasta el final de la página anterior, la página 15. Ahí dice, le ordena a FIP que se atenga de iniciar o proseguir cualquier reclamo administrativo o judicial derivado de la falta de pago del impuesto a las ganancias. Ahí vemos ahí al final del artículo. Después, vemos en el punto 2, bajaba un poco más, también lo que no puede iniciar o proseguir cualquier sumario administrativo por aplicación de sanciones pecuniarias o multas. Inclusive, en el caso, inclusive en el caso de que el fisco entendiera que ha incurrido en omisión o evasión. Entonces, también le ordena al fisco de que se abstenga de iniciar o proseguir cualquier denuncia penal. Entonces, de esta manera, el contribuyente queda totalmente cubierto. ¿Por qué? Porque en el supuesto caso que nosotros realicemos internamente un ajuste por inflación integral o un ajuste por inflación en sí, si es periodos fiscales anteriores al 2018, y la diferencia es notoriamente grande, tenemos que estar atentos a la posibilidad de que el fisco inicie alguna acción de ley penal tributaria. Por eso la importancia de esta aclaración que hace el juzgado. Entonces, de esta manera, el AFIP no puede iniciar ninguna acción teniente a cobrar esta diferencia. ¿Qué es lo que quería llegar acá con este fallo? Que, como les digo, es una cautelar, no es una cuestión de fondo, pero bueno, es importante tenerlo en cuenta para la hora de si nosotros consideramos que a los contribuyentes, a nuestros clientes o a aquellos a que nosotros asesoramos, vemos una diferencia notoria entre el impuesto a pagar sin ajuste por inflación y el impuesto a pagar con ajuste por inflación. Tenemos la opción podemos utilizar estos fundamentos para resguardarnos y que así no nos esté pretendiendo el cobro. Y la idea que quiero llegar, y está relacionado con el fallo que dio atrás, que dio antes el contador, nosotros la norma, el impuesto a la ganancia en sí, establece diferentes formas pretende para diferentes formas, como ser las deducciones, ser las amortizaciones, ser el cómputo de los quebrantos, todas las formas para mantener y conservar una ganancia grabada. Que la ley de impuesto a las ganancias, inclusive después del periodo fiscal 2018 en adelante, no menciona nada. Es más, la FIP no permite hacerlo.
inclusive los cómputos de los quebrantos y las amortizaciones, ni nada. Tengamos en cuenta en todos estos parámetros, tengamos en cuenta qué dice la justicia. ¿Por qué? Porque la diferencia entre actualizar las amortizaciones y de bienes de uso y no hacerlo es muchísimo, puede ser muchísimo dinero que AFIP que estamos abonando injustificadamente el fisco. ¿Por qué? Porque son ganancias meramente nominales, no son ganancias reales. Entonces, y con el respeto a los quebrantos, nosotros vimos, les aclaro nuevamente, nosotros vimos que por el parámetro que estableció la Corte en el ajuste por inflación, no se puede ajustar quebranto en sí si el periodo fiscal dio quebrantos. ¿Por qué? Porque no hay confiscatoriedad cuando no hay impuesto a pagar. Pero podemos ver, como en este caso particular, cuando nosotros computamos quebrantos de periodos fiscales anteriores, la diferencia entre ajustar por inflación y no ajustar por inflación esos quebrantos es muchísimo. Entonces son cosas que tenemos que tener en cuenta. Acá, en este caso, podemos ver que, y lo dice el propio fallo, en la página 6, para el periodo fiscal actual, para el periodo fiscal que estamos en discusión, la alícuota para este contribuyente era de 25% en el impuesto de ganancia, la alícuota normativa. En cambio, si no actualizamos por inflación el cómputo de los quebrantos, la alícuota asciende a 28.441% sobre la ganancia obtenida en el periodo fiscal 2021. O sea, es una diferencia abismal. Así que, con todos estos fallos que vamos de a poco demostrando en contador, que demostrar, no le tengamos miedo no nos quedemos solamente con lo que dice la norma, sino que la idea del impuesto a ganancia es la idea del cómputo de los quebrantos, la idea de las amortizaciones, de los fines de uso y demás del impuesto a ganancia tiene un sentido. Y si no podemos actualizarlos por inflación, carecen de sentido en sí. No que carecen de sentido, sino que el objeto de la ley de impuesto a la ganancia viene desmenuzado. Entonces, no le tengamos miedo a todos estos planteos. Los contadores son, como dice el contador, el contador Vega, son los que mejor conocen el estado fiscal de los contribuyentes. Y si tenemos una notoria demostración de la confiscatoriedad, le estamos mostrando que hay varios casos que la justicia lo avala. Entonces, la idea sirve mucho. Todos estos fallos sirven mucho, podemos aprender mucho de estos casos y para que nosotros lo tengamos en cuenta a la hora de hacer una planificación fiscal para nuestros clientes. Y cómo cada caso puntual es diferente, porque nosotros vimos que los quebrantos no se puede actualizar por inflación, pero vemos en un caso específico cómo puede darse que sí. Es decir, cuando nosotros nos computamos quebrantos de periodos fiscales anteriores. Bueno, acá me están considerando la cautela es personal real. Para los que no saben, cuando nosotros nos otorga una medida cautelar, tenemos que dar lo que las medidas cautelares nos piden, es otorgar una especie de caución. La caución, por excelencia, en los ajustes por inflación, es el seguro, es un seguro de caución. Lo que el juzgado vos lo tenés que demostrar para que te otorguen la medida cautelar es un seguro de caución por un monto. En este caso, el juzgado, lo podemos ver en el último párrafo, el juzgado solicita un seguro de caución equivalente al monto de 140 millones de pesos. Hay empresas que se dedican a empresas aseguradoras, inclusive hay empresas aseguradoras de estos casos específicos que otorgan el seguro de cauciones. Nosotros le adjuntamos el seguro de caución y recién ahí el juzgado, esto es previo. Ahí podemos ver que dice previo. O sea, para que este carácter previo signifique que si nosotros no adjuntamos este seguro de caución, la medida cautelar no se otorga, por decirlo de determinada forma. Para que esta sentencia obtenga validez, nosotros tenemos que adjuntar el seguro de caución. Nosotros cuando si quieren un día planificar un litigio bien armado,
y cuando deciden hacer los costos, el costo-beneficio del ajuste, hay que tener en cuenta también este gasto, esta aseguradora, que es el gasto de la aseguradora de seguro de caución, equivalente al monto. No, en la cautelar se impuso, acá otro consulta si la cautelar se impuso directamente en tribunales o reclamo administrativo previo. Los únicos que pueden otorgar medidas cautelares son el juzgado. No puede, la administración pública no otorga medidas cautelares. Es más, cuando AFIP quiere embargar las cuentas, lo hace vía el juzgado. O sea, la AFIP le solicita a un juez si se le embarga las cuentas al contribuyente X, si el juez se las embarga. Entonces, ¿cómo fue operativamente en este caso? Este caso, el contribuyente lo que hizo fue, presentó la DJ con el ajuste por inflación en el cómputo de los quebrantos, lo presentó directamente con la diferencia, fue directamente, y presentó la DJ. Y después, por aparte, fue la justicia presentando la demanda contenciosa. Y ahí en la demanda se solicitó la medida cautelar. Y ahora la AFIP no puede reclamar de ninguna manera todas las diferencias de este monto. Pero sí, se presenta ante el juzgado. Y en este caso, tengamos en cuenta siempre que para que te otorguen una medida cautelar de este tipo, además de los fundamentos de derecho propios y los hechos, está la segura de caución. Acá podemos ver, con el tema de prueba, la importancia de la pericial contable para demostrar la confiscatoriedad y la presentación de un informe contable que se presenta al inicio del juicio. Que calculo que es necesario aclararlo, pero nunca está de más. Tiene que ser un contador que no sea miembro de la empresa. O sea, si el jefe de impuestos de la empresa que presenta un juicio presenta un informe contable, no te lo van a rechazar porque no es un contador independiente. Tiene que ser un contador ajeno a la empresa, el que presente ese informe contable. Entonces, ahí tenemos cómo, en este caso particular, el contribuyente se resguardó desde acá que termina el juicio, AFIP no pretenderá el cobro de un importante monto que el contribuyente hubiera abonado injustificadamente al Estado, y que el Estado se hubiera obtenido montos sin justa causa, se hubiera enriquecido sin justa causa, que ese es básicamente el fundamento del por qué la confiscatoriedad del ajuste por inflación. ¿Está claro? ¿Hay alguna otra consulta? Perfecto. Bueno, chicos, no, la pregunta se terminó. Bueno, Sí, el fallo es un fallo bastante corto. bueno, perfecto. Chicos, después, por favor, bueno, esto ya va a estar subido al campus, así que les pido por favor lean todo esto que estamos viendo, cosa que, bueno, que realmente sea útil para todos. Bueno, de nada, Cecilia, te puedes sumar todos los días lunes. Los días lunes nos estamos reuniendo, así que bueno, te puedes sumar tranquilamente a las reuniones de los días lunes. Por mesa de ayuda te damos toda la información. Bueno, perfecto, Cecilia. Bueno, chicos, los que están haciendo la diplomatura, nos vemos el día miércoles. Y bueno, para los que no, vamos a iniciar un seminario del impuesto a las ganancias, cómo armar el balance impositivo. Ese lo empieza el martes de la semana que viene. Así que bueno, los que estén interesados, ya saben, por mesa de ayuda, pidan la información. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Nos mantenemos en contacto por mesa de ayuda. Bueno, que tengan una excelente semana. Igualmente, gracias José. Bueno, perfecto. Gracias Julio. Hasta luego.
Adiós, adiós, adiós.